En el pequeño pueblo de Tagaste, en la provincia romana de Numidia, actual Argelia, nació en el año 354 un niño inquieto, de mirada intensa y espíritu indomable, Agustín. Su madre, Mónica, era una mujer cristiana profundamente devota, cuyo corazón ardía por la fe. Su padre, en cambio, era un hombre pagano que soñaba con que su hijo brillara en los círculos del poder y la retórica del imperio. Desde pequeño, Agustín mostró un talento fuera de lo común, aprendía con rapidez, hablaba con pasión y se deleitaba en la belleza de las palabras. Pero con ese don también llegó una gran sed de placer y libertad. No buscaba la disciplina, sino la intensidad de la vida. En las calles de Tagaste y en las aulas de Madaura, pronto se ganó la fama de joven brillante, pero también de rebelde. El estudio de la literatura y la filosofía despertaba su mente, pero en su corazón había un vacío que ninguna enseñanza llenaba. A menudo, su madre lloraba por él en silencio, pidiendo a Dios que lo rescatara de la vida de excesos que ya comenzaba a vislumbrarse. Con apenas 17 años, Agustín partió rumbo a Cartago, una ciudad vibrante y peligrosa, donde las tentaciones eran tan abundantes como los discursos políticos. Fue allí donde su vida cambió radicalmente. Descubrió los placeres del amor prohibido, se unió a grupos de pensamiento que negaban el cristianismo de su madre, y comenzó a soñar con fama y reconocimiento como gran orador del imperio. Lo que Agustín no sabía era que aquel viaje a Cartago sería el inicio de su batalla más grande, la lucha entre sus pasiones y la verdad que lo buscaba en silencio. Cartago era un hervidero de voces, un crisol de culturas, riquezas y tentaciones. Para el joven Agustín, la ciudad era como un escenario donde todo estaba permitido, los teatros rebosaban de espectáculos, los foros de debates vibraban con la retórica. Y las tabernas ofrecían el refugio de placeres fugaces. Intelectualmente, Agustín se volvió un devorador de ideas. Buscaba respuestas a las preguntas que lo atormentaban. ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué el alma desea lo que sabe que la destruye? ¿Existe una verdad que lo abarque todo? En su búsqueda desesperada, cayó en las redes del maniqueísmo, una doctrina que prometía explicar el origen del mal dividiéndolo en dos principios eternos, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Para un joven hambriento de certezas, esta idea parecía un banquete irresistible. Durante casi 9 años, Agustín se convirtió en un ferviente maniqueo, convencido de que por fin había encontrado respuestas. Se convirtió en un hábil defensor de estas ideas, hasta el punto de discutir con cristianos y despreciar la fe de su madre, Mónica. Pero aunque aparentaba seguridad, su interior seguía lleno de dudas. Ni los placeres de Cartago, ni el maniqueísmo, ni la gloria como profesor de retórica conseguían apagar el murmullo profundo en su corazón, que es la verdad. Ese murmullo lo perseguía de día y de noche, hasta que un destino inesperado lo llevaría más lejos, a la misma capital del imperio, Roma. Agustín llegó a Roma con grandes expectativas. La ciudad eterna, cuna de emperadores y filósofos, lo deslumbró con su majestuosidad. Allí esperaba encontrar un ambiente académico más serio que el bullicioso Cartago. Y en parte lo logró, sus talentos como maestro de retórica lo hicieron destacar rápidamente. Sin embargo, Roma le mostró otro rostro del engaño, alumnos que no pagaban sus honorarios, intrigas entre colegas y una sociedad marcada por la corrupción. Una vez más, su corazón ardía con insatisfacción. Fue entonces cuando se abrió una puerta inesperada, lo nombraron profesor oficial de retórica en Milán, ciudad imperial donde residía el mismo emperador. Agustín, ambicioso y ansioso de reconocimiento, aceptó con entusiasmo. En Milán conoció a un hombre que cambiaría su vida para siempre, Ambrosio, obispo de la ciudad. Este no era un predicador cualquiera, su elocuencia y sabiduría igualaban, e incluso superaban, las del joven maestro africano. Agustín, acostumbrado a medirlo todo con la lógica y la retórica, quedó fascinado no solo por la profundidad intelectual de Ambrosio, sino por su capacidad de unir razón y fe. Mientras tanto, Mónica, incansable en sus oraciones, había seguido a su hijo hasta Italia. Como una sombra de amor y perseverancia, nunca dejó de creer que Dios tenía un plan para él. En Milán, el corazón de Agustín entró en conflicto. El maniqueísmo ya no le satisfacía, sus dudas crecían cada vez más.
La filosofía de los antiguos, especialmente los escritos de Platón, lo acercaban a una verdad superior, pero aún no lograba entregarse al cristianismo. Era como un hombre dividido. Por un lado, el deseo de pureza y verdad. Por otro, las cadenas de sus pasiones, su orgullo y su ambición. Y en medio de esa tormenta, Agustín comenzaba a escuchar un llamado cada vez más fuerte, un eco en lo profundo de su alma que lo empujaba hacia un destino inesperado. Pronto, ese llamado se volvería imposible de ignorar. Era el verano del año 386 en Milán. Agustín, de apenas 32 años, vivía desgarrado por una batalla interior que ya no podía ocultar. Había alcanzado prestigio, reconocimiento y éxito académico, pero nada de eso calmaba su corazón. El vacío crecía. Las palabras de Ambrosio, las oraciones de su madre y los ecos de la filosofía lo habían llevado hasta el borde de una decisión que temía tomar, rendir su vida a Dios. Una tarde, en el jardín de la casa donde se hospedaba, Agustín cayó en un abismo de angustia. Se dejó llevar por las lágrimas, se golpeaba el pecho y gritaba en silencio. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo viviré dividido? El peso de sus pasiones y pecados lo oprimía. Sentía que dos fuerzas lo arrastraban en direcciones opuestas, la voz del mundo, que lo llamaba al placer y la gloria, y la voz de Dios, que lo invitaba a la verdad y a la libertad interior. En medio de ese tormento, de repente escuchó una voz extraña, clara y suave, proveniente de una casa cercana. Era la voz de un niño o una niña, cantando. Toma y lee. Toma y lee. Agustín se estremeció. ¿Era un juego infantil o un mensaje divino? Sintió que era una orden del cielo. De inmediato regresó al lugar donde había dejado las escrituras. Tomó el libro, lo abrió al azar y leyó un pasaje de la carta a los romanos. No vivan en banquetes y embriagueces, ni en lujurias y desenfrenos, revístanse más bien del Señor Jesucristo, y no busquen satisfacer los deseos de la carne. Al leer esas palabras, fue como si una luz inundara su corazón y las cadenas que lo ataban se rompieran de golpe. Las dudas desaparecieron. Las lágrimas cesaron. En ese instante, Agustín decidió entregarse por completo a Cristo. Su vida jamás volvería a ser la misma. Después de aquella noche en el jardín, Agustín ya no era el mismo. El hombre dividido, atormentado por sus pasiones y dudas, había tomado una decisión, renunciar a su antigua vida y abrazar el cristianismo con todo su ser. Durante meses se preparó bajo la guía del obispo Ambrosio, quien lo instruyó en la fe. Mónica, su madre, veía cumplirse ante sus ojos el milagro por el que había orado toda su vida. Sus lágrimas de dolor se transformaron en lágrimas de gozo. La madrugada del 24 de abril del año 387, en la vigilia pascual, en la gran catedral de Milán iluminada por antorchas, Agustín descendió a las aguas del bautismo. A su lado estaba su hijo adolescente, Adeodato, quien compartió con él aquella experiencia sagrada. Ambos fueron bautizados por Ambrosio en una ceremonia que se volvió símbolo de un renacer espiritual. Cuando emergió del agua, Agustín sintió que no solo había lavado sus pecados, sino que había dejado atrás al hombre viejo para convertirse en una nueva creación. La inquietud que lo perseguía desde niño se apagó en ese instante, su corazón, al fin, encontró descanso en Dios. Sin embargo, su historia apenas comenzaba. Pronto perdería a quienes más amaba y enfrentaría pruebas que lo llevarían a descubrir cuál era su verdadera misión en el mundo. Y esa misión lo llamaba de vuelta a África. Tras su bautismo, Agustín decidió dejar atrás la vida pública y regresar a su tierra natal en África. Ya no buscaba fama ni prestigio, sino una vida de servicio y contemplación. En el viaje de regreso, lo acompañaban su madre Mónica y su hijo Adeodato, el joven brillante que parecía destinado a seguir sus pasos en la fe. En el puerto de Ostia, a las afueras de Roma, ocurrió uno de los momentos más conmovedores de su vida. Mientras esperaban el barco hacia África, Agustín y su madre tuvieron una larga conversación junto a una ventana que daba al mar. Hablaron sobre la eternidad, sobre la gloria de Dios y sobre la vida después de la muerte. Era como si sus almas se hubieran elevado juntas más allá del tiempo y del mundo. Pocos días después, Mónica cayó enferma. Ya no deseaba nada de la vida terrena,
había visto a su hijo convertido, había visto sus oraciones respondidas. En paz, partió de este mundo dejando a Agustín con un dolor profundo, pero también con la certeza de que su madre descansaba en los brazos de Dios. Tiempo después, otra tragedia golpeó su vida, la muerte de Adeodato, su hijo amado. El joven, cuya inteligencia y fe prometían un futuro brillante, murió inesperadamente, dejando a Agustín desolado. En pocos años había perdido a las dos personas que más amaba. Aquel doble golpe lo marcó para siempre. Pero en medio del dolor, comprendió que su vida ya no le pertenecía. Había sido llamado a algo más grande, a un propósito que trascendía el amor humano y las pérdidas terrenales. De regreso en Tagaste, comenzó a vivir en comunidad con algunos amigos, dedicándose a la oración, el estudio y la escritura. No buscaba poder, pero el destino estaba a punto de empujarlo hacia un nuevo camino, el sacerdocio. En Tagaste, Agustín soñaba con una vida tranquila de estudio y oración. Junto a un pequeño grupo de amigos, formó una comunidad casi monástica, compartían la vida, los bienes, la reflexión filosófica y la fe. No buscaban reconocimiento, solo la verdad. Pero la providencia tenía otros planes. Durante una visita a la ciudad de Hipona, fue reconocido por la comunidad cristiana. Su fama como hombre sabio y piadoso ya se había extendido, y cuando el obispo Valerio pidió ayuda para pastorear a su pueblo, los fieles, emocionados y unánimes, señalaron a Agustín. Entre lágrimas, Agustín intentó resistirse. No se consideraba digno, ni preparado. Pero la multitud lo rodeó, rogando que aceptara. Fue casi forzado por el pueblo a recibir la ordenación sacerdotal. Desde aquel día, su vida tomó un rumbo nuevo, ya no sería un filósofo aislado, sino un pastor al servicio de la iglesia. Años después, Valerio lo consagró obispo de Hipona. Así comenzó la etapa más intensa de su vida, cuidar de una ciudad llena de problemas sociales, herejías y conflictos políticos. Agustín no se encerró en la catedral, caminaba entre la gente, enseñaba en público, defendía a los pobres y se enfrentaba a los poderosos con la misma fuerza que usaba en sus escritos. Su casa se transformó en un monasterio abierto, donde clérigos y laicos aprendían de su ejemplo. Día y noche escribía, predicaba y debatía. Sus sermones movían a multitudes, y sus cartas viajaban a todos los rincones del imperio. Pero lo que más lo desgastaba eran las batallas contra las doctrinas que amenazaban la fe de su pueblo. Maniqueos, donatistas, pelagianos, todos encontraban en él un rival formidable. Con la misma pasión con que buscó la verdad en su juventud, ahora la defendía con la espada de la palabra. Hipona había encontrado a su pastor. Y la iglesia, sin saberlo, estaba forjando a uno de los más grandes doctores de todos los tiempos. Los años de Agustín como obispo de Hipona fueron también los más fecundos de su intelecto. De su pluma surgieron obras que marcarían para siempre la historia de la filosofía y de la fe cristiana. Primero escribió sus célebres Confesiones, una obra íntima y revolucionaria en la que narraba su propia vida como diálogo con Dios. No era solo una autobiografía, sino un canto a la misericordia divina, el relato de un pecador convertido en buscador incansable de la verdad. Con palabras ardientes, Agustín abrió su corazón y reveló al mundo la lucha de todo ser humano entre la carne y el espíritu, entre la desesperación y la gracia. Años más tarde, mientras el Imperio Romano se tambaleaba ante las invasiones bárbaras, escribió La ciudad de Dios, su obra más monumental. En ella respondió a quienes culpaban al cristianismo de la caída de Roma. Agustín mostró que la verdadera historia de la humanidad no se jugaba en los palacios ni en los ejércitos, sino en el corazón, la lucha entre la ciudad terrena, marcada por el egoísmo y la soberbia, y la ciudad celestial, edificada sobre el amor a Dios. Entre sermones, tratados y cartas, produjo más de un centenar de obras. Su pensamiento unía razón y fe, filosofía y teología, convirtiéndolo en un puente entre el mundo clásico y la cristiandad medieval. Pero mientras Agustín escribía, el mundo alrededor se desmoronaba. Las fronteras del imperio se derrumbaban, los visigodos saqueaban Roma, y el norte de África pronto sería escenario de nuevas amenazas. El obispo de Hipona no solo luchaba con la pluma, también debía sostener a su pueblo en medio del caos de la historia. Y cuando el peligro llegó a las puertas de su ciudad, Agustín no huyó.
permaneció en su puesto, como un pastor que no abandona a sus ovejas. Era el año 430. Los vándalos, un pueblo germánico temido en todo el Mediterráneo, avanzaban como una tormenta por el norte de África. Ciudad tras ciudad caía bajo sus manos, y finalmente, Hipona quedó sitiada. El ambiente era de desesperación, hambre, miedo y destrucción rodeaban las murallas. Muchos huían, pero Agustín permaneció en su puesto. A sus 75 años, débil y enfermo, seguía siendo la roca espiritual de su pueblo. En esos días de angustia, Agustín no levantó armas ni buscó escapar. Pasaba las horas en oración, intercediendo por su rebaño, escribiendo cartas de consuelo y releyendo los salmos que habían acompañado sus lágrimas desde la juventud. Sus discípulos lo veían como un faro en medio de la tormenta. Sabía que la ciudad no resistiría mucho tiempo, y también presentía que su fin estaba cerca. Postrado en cama, pidió que le copiaran los salmos penitenciales en grandes hojas y las pegaran en las paredes de su habitación. Allí, entre rezos y cantos, pasaba sus últimos días, derramando lágrimas ante Dios. El 28 de agosto del año 430, mientras las murallas de Hipona todavía resistían el asedio, Agustín de Hipona murió. No cayó en la espada de los bárbaros, sino en los brazos de aquel a quien había buscado toda su vida. Su muerte no detuvo la devastación, pero su legado ya había vencido al tiempo. Sus libros circularon por todo el mundo, inspirando a generaciones futuras. El joven rebelde de Tagaste había terminado su camino como un doctor de la Iglesia, dejando tras de sí una herencia que jamás sería destruida por ejércitos ni imperios. La ciudad de Hipona cayó, los imperios se desmoronaron, pero las palabras de San Agustín cruzaron los siglos como un fuego que nunca se apaga. Su vida, marcada por excesos, dudas, lágrimas y fe, se convirtió en un faro para millones de almas que buscaban sentido. De sus escritos nació una visión nueva del hombre, no como un ser perdido en el azar, sino como alguien llamado al encuentro con la verdad eterna. Su grito: "Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti", resuena hasta hoy como eco de la búsqueda más profunda del ser humano. Agustín no fue un santo perfecto desde su juventud, sino un peregrino incansable que cayó y se levantó, que dudó y encontró, que amó intensamente y finalmente entregó todo a Dios. Y quizás por eso su historia sigue siendo tan poderosa, porque revela que la gracia puede transformar incluso al más rebelde de los hombres en uno de los más grandes defensores de la fe. Hoy, más de 1600 años después, su pensamiento sigue vivo en las universidades, en las iglesias y en los corazones de quienes lo leen. Filósofo, obispo, místico, padre de la Iglesia, pero sobre todo, hombre que aprendió a amar hasta el final. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de San Agustín de Hipona, un hombre que nos demuestra que nunca es tarde para transformar el corazón y entregarse a la verdad. Si esta historia te inspiró, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video para que más personas descubran el legado de este gran santo. Nos vemos en el próximo episodio de Héroes de la Fe. Hasta pronto.